Nunca pensé que volvería a saber de ella, después de todo lo que pasamos. No, después de todo lo que hizo, sentí como si el silencio entre nosotros se hubiera endurecido hasta convertirse en algo permanente, como concreto. Pero luego, 5 años después, mi teléfono sonó una lluviosa mañana de miércoles. Estaba a mitad de mi segunda taza de café solo, mirando por la ventana de la cocina, la misma cerca del patio trasero que había querido arreglar durante años. El número no estaba guardado, pero algo dentro de mí lo sabía, no lo adivinaba, lo sabía. Y cuando respondí, lo único que dijo fue mi nombre. Solo eso. Ellis. Mis manos empezaron a temblar. Para ser honesto, no pensé que tuviera nada que sentir por Lorna. Pensé que me había vaciado de ella hacía mucho tiempo, como si sacara la última gota de agua de un paño. Me dije a mí mismo que había seguido adelante, que me había curado. Pero escuchar su voz fue como si una llave hubiera girado en alguna puerta que ni siquiera sabía que todavía estaba cerrada. No respondí de inmediato. No pude. Mi mente se quedó en silencio, pero no en paz. Más bien como el tipo de tranquilidad antes de que llegue una tormenta. Sin embargo, mi corazón latía con fuerza. Lo suficientemente alto pensé que podría oírlo a través del teléfono. Dijo mi nombre de nuevo, esta vez más suave, casi como una disculpa. Finalmente logré decir una palabra. ¿Por qué? Y así, el peso de 5 años volvió a caer. Es extraño. Puedes construir una nueva vida, nuevas rutinas, una nueva tienda de comestibles, un nuevo trabajo. Incluso vuelve a aprender a sonreír a los extraños. Y, sin embargo, una voz del pasado puede hacer que todo parezca construido sobre arena. Había construido una vida tranquila. No salí mucho después de ella, no porque no pudiera, sino porque no quería abrir puertas que quizás no estuviera lista para atravesar. Mis amigos preguntaban y yo simplemente sonreía y cambiaba de tema. Yo diría que era feliz por mi cuenta. Quizás eso fuera cierto. Tal vez simplemente necesitaba que así fuera. Pero en aquel entonces, antes del silencio, había momentos con Lorna que se sentían como la luz del sol sobre la piel. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Esos pequeños y ordinarios segundos donde todo se alinea. Los domingos por la mañana con sus pies en mi regazo. El sonido de su risa cuando encontraba algo estúpidamente divertido. La forma en que siempre se cubría la boca cuando bostezaba, como si fuera un secreto. Pensé que estábamos construyendo algo. Realmente lo hice. Hasta que la distancia aumentó. No comenzó con peleas. Comenzó con silencios más prolongados y llamadas perdidas. Ese momento en el que miras a alguien y te das cuenta de que le está sonriendo más a su teléfono que a ti. No me di cuenta rápidamente. Quizás no quería. Tienes que entenderlo. La amaba de esa manera tranquila y lenta que te convence de que puedes sobrevivir a cualquier cosa. No cuestiones sus trasnochadas, sus viajes de negocios, sus contraseñas cambiadas. Le puse excusas antes de que ella las diera. Me dije a mí mismo que era solo estrés, solo una fase, solo la vida. Pero no es necesario gritar la verdad. Susurra. Y, finalmente, deja de esperar a ser escuchado. Todavía recuerdo el momento en que lo supe. No fue nada dramático. Sin lápiz labial en el cuello. No me enviaron mensajes de texto accidentalmente. Fue una cena que olvidó que habíamos planeado. Le había preparado su salmón favorito con limón y pimienta, con extra eneldo, tal como a ella le gustaba. Encendí una vela. No sé por qué. Creo que necesitaba algo suave a lo que agarrarme. Pero ella nunca apareció. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Esperé 2 horas, el salmón se enfrió en la mesa y la vela se redujo a nada. Llegó a casa poco después de medianoche, oliendo a colonia ajena. Ella no mintió, no esa noche. Esa fue la peor parte. Ella ni siquiera lo intentó. Ella simplemente me miró con esos ojos cansados y tristes y dijo, no fue mi intención que esto sucediera. Y eso fue todo. Ninguna explicación. Sin nombres. No hay promesas de arreglarlo. Ella se fue 2 semanas después. La ayudé a empacar. Ese es el tipo de hombre que era entonces. Bajé su maleta por las escaleras. La abracé para despedirme. Y luego desaparecí de mi propia vida por un tiempo. No recuerdo mucho de ese primer año. Solo mucho silencio. Demasiado pensamiento. Demasiadas mañanas en las que me desperté y olvidé que ella se había ido, solo para recordarlo mientras se preparaba el café. Me mudé de ciudad, acepté un trabajo que no me exigía mucho. Hizo una pequeña charla con sus compañeros de trabajo y fingió que todo estaba bien. Te sorprendería lo fácil que es ocultar toda una angustia detrás de una sonrisa educada y una agenda ocupada. Pero ahora ella ha vuelto.
Y ella no llamó para disculparse. Ella no llamó para preguntarme cómo había estado. Ella llamó porque ella necesita algo, que es, todavía no lo sé. Ella no dijo, solo que es importante, que se trata de algo que merezco saber. Una parte de mí quería colgar, otra parte quería gritar, pero la parte que respondió se quedó allí, congelada en mi cocina, escuchándola respirar. Y luego, en voz baja, dije, está bien. No porque la perdoné, no porque la extrañara, sino porque algunas historias se negaron a permanecer enterradas. En el fondo, sabía que la de ella no había terminado. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Me senté a la mesa de la cocina mucho después de que se había puesto el sol, y la taza de té intacta se enfriaba cada hora. Seguí repitiendo su voz en mi cabeza, como si fuera una especie de código que se suponía que debía descifrar. Tenía una textura que no podía identificar, tensa pero no rota, como si ella estuviera reteniendo algo, o tal vez fuera yo imaginando cosas otra vez. Tenía la costumbre de hacer eso. Cuando estábamos casados, llenar los vacíos por ella cuando no me daba respuestas. Y ahora, 5 años después, estaba siguiendo el mismo ritmo, como la memoria muscular. Ella había pedido reunirse. Dijo que tenía que ser en persona, en algún lugar público pero tranquilo. Acordamos un pequeño lugar en las afueras de la ciudad, un antiguo invernadero convertido en cafetería situado en una colina con vistas al bosque. Solía ser nuestro lugar, cuando las cosas todavía se sentían bien entre nosotros. A Lorna le gustaba cómo la luz del sol entraba a través del techo de cristal por las mañanas, y a mí me gustaba que a ella le gustara. Es curioso cómo funciona. Empiezas a gustarte las cosas no porque sean tuyas, sino porque hacen que alguien que amas se ilumine. Casi no fui. Había una docena de razones para no hacerlo. Seguí adelante, o pensé que lo había hecho. No le debía nada. No necesitaba un cierre. Pero cuando pasas suficientes años viviendo en silencio, una parte de ti comienza a anhelar el sonido de oraciones inacabadas. ¿Quieres saber a dónde habrían ido? Entonces fui. Llegué temprano. El lugar tenía exactamente el mismo aspecto. Mesas de madera escondidas entre viejos maceteros, conversaciones tranquilas flotando desde un rincón. Sin embargo, la mujer detrás del mostrador era nueva. Pedí un café y tomé el asiento más cercano a la ventana, donde podía ver a cualquiera que subiera por el camino de grava, y esperé. Y entonces, allí estaba ella, Lorna. Su cabello era más corto. Caminó más lento de lo que recordaba, con los hombros tensos, como si el aire fuera más pesado a su alrededor. Llevaba uno de esos abrigos holgados en tonos tierra que siempre le habían gustado. Tela suave, botones grandes. Solía bromear con ella porque siempre se vestía como en otoño, sin importar la estación. Ella me vio y se detuvo por un segundo, como si no estuviera segura de si debía continuar. Entonces ella entró, la puerta tintineó y mi pecho se apretó. Ella no dijo nada de inmediato. Simplemente se sentó frente a mí. Cruzó las manos cuidadosamente sobre la mesa, como si fuera una entrevista de trabajo, no un momento que llevaba 5 años preparándose. Sus ojos buscaron mi rostro, no en busca de afecto, no creo. Ella no esperaba eso, sino algo más gentil de lo que se merecía. No le di nada. Aún no. No pensaste que vendría, dijo finalmente, con voz fina y quebradiza, como papel viejo. No me dejaste muchas opciones, respondí. Dijiste que era algo que merecía saber. Ella miró hacia abajo y se mordió el labio. Lo es. Es solo que no sé cómo empezar. No la apresuré. No quería la versión que estaba ensayada. Quería la verdad, la que no sale bien, la que tropieza. Finalmente me miró de nuevo y lo que dijo a continuación aterrizó como una piedra en el centro de un lago en calma. No me fui porque me enamore de otra persona, dijo. Me fui porque ya había entrado. Las palabras no dolieron como pensé que lo harían. Simplemente me hicieron sentir cansado, como si alguien finalmente hubiera apagado una canción que había estado sonando demasiado tiempo de fondo. Sé que te lastimé, continuó, y nada de lo que diga puede deshacer eso. Pero necesito que entiendas que no se trataba de él. Se trataba de mí. Tenía miedo de todo, de en quién me estaba convirtiendo, de en quién nos estábamos convirtiendo. No interrumpí. No tenía sentido. Hay más, dijo, después de una pausa, pero no es algo que pueda decirte aquí, no con gente alrededor. Necesito más que una conversación, Eris. Necesito un día. ¿Solo uno? Por favor. Miré por la ventana. Los árboles se estaban volviendo dorados. Las hojas caían como si estuvieran flotando en el tiempo mismo. Siempre lo hice en esta época del año.
La última vez que vinimos aquí juntas, recuerdo que ella presionó su mano contra el cristal y susurró, ¿crees que seguiremos viniendo aquí cuando seamos viejos? Recuerdo haber dicho, no veo por qué no. Ella sonrió, pero ahora me pregunto si ya sabía la respuesta en ese entonces. Volví a mirarla. Su rostro había cambiado de manera sutil. Pequeñas líneas alrededor de sus ojos, un cansancio que no reconocí. Pero también había algo más, algo que parecía arrepentimiento. Te daré el día, le dije, pero después de eso, no más fantasmas. Ella asintió. No más fantasmas. Cogió su abrigo, se puso de pie lentamente y añadió una frase más antes de irse. Hay algo que necesito devolverte. Y luego, ella se fue de nuevo, esta vez por elección propia, y de alguna manera, eso lo hizo más difícil. A la mañana siguiente no me apresuré. Dejé que la tetera silbara más de lo necesario. Me quedé mirando el vapor que ascendía hasta desaparecer. Sentí que mi respiración seguía el mismo camino, ascendiendo, desapareciendo, desapareciendo. No estaba ansiosa, no de la manera que esperaba. Había una quietud en mí, no paz, solo tranquilidad. Ese tipo de tranquilidad en la que tus emociones aún no te han alcanzado, como si tu alma estuviera conduciendo unos kilómetros detrás de tu cuerpo. Ella había pedido un día, no para revivir nada, no para arreglarlo, sino para compartir algo que ella decía que yo merecía. Y cuando alguien usa esa palabra, merecer, queda suspendida en el aire como un aroma que no puedes nombrar. Te hace preguntarte qué se ha retenido. Acordamos encontrarnos en un parque que solíamos visitar una vez cada otoño, un lugar en las afueras del Haven donde los árboles forman una especie de túnel, ramas entrelazadas sobre el camino de grava como dedos guardando secretos. No había vuelto desde el divorcio. Honestamente, había evitado todo lo que llevara su huella digital. Restaurantes, carreteras, ciertos colores, incluso una canción en particular que sonó una vez mientras conducíamos en silencio durante una hora, tomados de la mano y sin decir nada. El pasado tiene su propia geografía. No está solo en la memoria. Está en las esquinas, en los sabores de las sopas, en las chaquetas viejas que aún llevan su olor. Aprendes a navegar a su alrededor como si fuera vidrio roto. Pero esa mañana no lo evité. Entré directamente hacia allí. Ella ya estaba allí, no en el banco donde solíamos sentarnos, sino un poco apartada del camino, de espaldas, mirando los árboles. La miré por un momento. Ella no se movía, como si una parte de ella estuviera esperando que le dieran permiso para existir en ese lugar nuevamente. Sostenía una pequeña caja con ambas manos, con cuidado, como si fuera frágil. Ella no se volvió cuando me acerqué. Esto va a sonar dramático, dijo en voz baja, pero todo lo que importa está en esta caja. No dije nada. Ella me lo entregó. No era pesado, pero de todos modos me temblaba la mano. La caja era sencilla, de madera, con un cierre de latón, vieja, tal vez antigua. Debe haberlo conservado todo este tiempo. Cuando lo abrí, esperaba algo simbólico, una foto, tal vez, o una carta escrita durante los últimos días de nuestro matrimonio. Lo que no esperaba era un trozo de cartulina azul doblado, descolorido y roto en los bordes. Era una tarjeta. La tarjeta de un niño. Dentro había un dibujo de una figura de palitos, dos adultos, un niño, un perro, y debajo, con letra infantil, gracias por elegirme. Amo mi nueva familia. Lo miré durante mucho tiempo antes de levantar la vista. Mona estaba llorando, no dramáticamente, solo una lágrima, deslizándose con cuidado por su mejilla, como si incluso su tristeza hubiera envejecido más lentamente. Su nombre era Mía, dijo. La conocí durante un retiro para clientes, un hogar de acogida en la ciudad vecina. Una tarde me ofrecí como voluntario para ayudar con las manualidades. Ella se unió a mí al instante. Esperé. Mis manos apretaron la caja con más fuerza. Ella tenía 8 años. Inteligente, demasiado inteligente. Me preguntó por qué los mayores mienten acerca de quedarse. No sabía qué decir. Le dije que nunca miento, y ella me miró fijamente a los ojos y dijo, «Entonces pruébalo». Ella me miró ahora, directa. Finalmente, comencé a visitarla todas las semanas. No se lo dije a nadie, ni a ti, ni siquiera a mi hermana. No sabía lo que estaba haciendo. Sentí que ella necesitaba a alguien y yo también necesitaba a alguien. ¿Y el hombre? Mi voz era baja, casi mecánica. Ella asintió. Él era su asistente social. Golpeó de manera diferente a lo que esperaba.
no como un puñetazo, sino más bien como ese sonido que escuchas cuando dejas caer un vaso en el fregadero y no se rompe. Simplemente gira torpemente, sobreviviendo. No estaba enamorada de él. Estaba tratando de que alguien, cualquiera, me necesitara. Su voz se quebró. Pensé que tal vez, si me iba silenciosamente, si no lo ensuciaba, si simplemente desaparecía, podrías reconstruir más rápido. Siempre fuiste más fuerte que yo. Viste el mundo como si pudiera entenderse. Siempre estaba adivinando. Ahí estaba otra vez. Esa reescritura de la historia, ese sutil cambio de perspectiva, que me convertía en el estable, el punto fijo. Pero lo que nunca entendió fue lo agotador que había sido ese papel. No era fuerte, solo era buena ocultando lo perdida que estaba en realidad. No vine aquí para pedir perdón, continuó. Vine porque Mía ya no está. Cáncer, hace 2 años, y he estado cargando esta caja desde su funeral. No sabía a quién más pertenecía hasta ahora. El silencio volvió a prolongarse. Entonces, hice algo que no planeé. Me senté a su lado. Ni cerca, ni cálido, solo al lado. 2 personas mirando las hojas cayendo como recuerdos. Y por primera vez en 5 años, no sentí que tuviera que responder. Solo tenía que estar ahí. A veces, la presencia es la única respuesta que puedes dar a un duelo que ya no tiene palabras. Y cuando el viento se levantó, esparciendo hojas doradas por el camino, susurró, casi para sí misma, nunca dejé de esperar que aún fueras amable. No lo dije en voz alta, pero la respuesta resonó silenciosamente en mi pecho. La bondad no es algo que debes, es algo que eliges. Y no sabía que vendría después, ni si quería algo. Pero para ese único momento, elegí la quietud, el tiempo suficiente para dejar que el peso se asentara donde pertenecía. No le conté a nadie sobre ese día. Ni mi hermana, ni mis compañeros de trabajo, ni siquiera el vecino con el que a veces hablo cuando ambos estamos afuera regando plantas al mismo tiempo. No fue por vergüenza. Era otra cosa, como si la historia no estuviera lista para ser compartida. Ni siquiera con el espejo. Esa noche, cuando llegué a casa, dejé la caja sobre la encimera de la cocina y no la volví a abrir. No lo necesitaba. Ya había hecho su trabajo. Es extraño lo que recuerdas después de tanto olvido. Me senté a la mesa, apoyé las manos sobre la veta de la madera y me quedé allí. Y en algún lugar entre el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj del pasillo, volvió un recuerdo. Ninguno que yo hubiera elegido, ni un día especial, solo un martes. Ella había hecho tostadas. La casa olía a canela. Y le dije que no podía desayunar con ella debido a una reunión. Ella no discutió. Ella no se quejó. Simplemente se sentó a la mesa con su tostada de canela y dijo, «A veces desearía importar más que tu tiempo». En ese momento pensé que estaba siendo dramática. Sonreí, la besé en la frente y dije algo como, «Sabes que eso no es cierto». Pero ahora, no estoy seguro de haberlo demostrado alguna vez. Es fácil amar a las personas en voz alta. Cumpleaños, aniversarios, esas palabras cuidadosamente seleccionadas que reservamos para disculpas y celebraciones. Pero los espacios tranquilos, ahí es donde vive. Ahí es donde crece o muere. Creo que tal vez murió un poco ese día. Solo un poco. El tipo de muerte pequeña que la gente lleva consigo en silencio, como pelusa en un bolsillo. Es curioso cómo los pequeños momentos regresan antes que los grandes. Esa noche tampoco dormí. Caminé por la casa en círculos lentos, como si de alguna manera me ofreciera respuestas. Cada habitación tenía su huella. No su presencia, solo el eco de ella. Como si hubiera dejado atrás una versión de sí misma que solo yo podía ver. No la Lorna real, solo sombras y formas familiares. Intenté distraerme, reorganizar la estantería por colores, lavar los platos a mano aunque tengo un lavavajillas en perfecto estado, abrir el congelador solo para sentir algo frío. Y luego, poco antes del amanecer, saqué la tarjeta de la caja. El dibujo todavía estaba allí, los 3 muñecos tomados de la mano. Una de ellas tenía pequeños rizos dibujados en la parte superior, probablemente Lorna. El perro tenía un collar rosa. No sé por qué lloré. Tal vez porque me di cuenta de que alguien nos había llamado familia cuando no lo éramos. O tal vez porque nunca tuve la oportunidad de conocer a la niña que le dio a Lorna algo que yo nunca pude. Pero las lágrimas brotaron lentamente. Sin sollozos. Solo agua encontrando su camino para salir de una grieta. Dicen que el duelo no tiene horario. Creo que tampoco le importa la secuencia. A veces lloras las cosas años antes de que desaparezcan, a veces años después. Y a veces no sabes por qué estás de luto.
solo que es más pesado de lo que debería ser. Al amanecer, salí. El aire estaba quebradizo y la hierba húmeda. Me quedé descalzo en el patio, viendo cómo el cielo cambiaba como si se estuviera pintando lentamente para volver a existir. Y lo único que seguía escuchando era esa frase. Nunca dejé de esperar que siguiera siendo amable. Resonó, no como una súplica, sino como un espejo. Me quedé allí, susurrando las palabras al viento, no para ella, sino para mí. Entonces déjame en paz, porque tal vez la bondad no sea solo un regalo. Quizás sea un ancla. Y no estaba lista para dejarme llevar otra vez. No me desperté. Simplemente dejé de estar dormido. En algún momento entre la noche y la mañana, abrí los ojos y no supe qué día era. Mi habitación estaba oscura, sin color, como si estuviera esperando a ser recordada antes de volver a la normalidad. Parpadeé hacia el techo y luego volví a parpadear, no porque tuviera los ojos secos, sino